Saludos, este es Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, trayendo al pueblo del Señor una exhortación, una enseñanza y un corregir. Como está escrito, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Y en esta hora vamos a venir trayendo una enseñanza. No porque ha sido mi voluntad y la he querido hacer, sino por dirección del Espíritu de Dios. Y vamos a hablar sobre el famoso tema de la pirámide, que tantos están preocupados de que este servidor ha mencionado en una de sus enseñanzas, que la Nueva Jerusalén tiene la forma de pirámide. Y vamos a ver aquí por las Escrituras y por el Espíritu de Dios, y vamos a dilucidar de una vez por todas la verdad, porque no estoy arrepentido, ni estoy quitando esa enseñanza, ni tampoco, la estoy suavizando. En este momento, debido a que muchas personas están difamando mi persona, y cuando yo digo cuál es el problema de estas personas, las personas se agarran de que el señor Felipe hace señales Illuminatis, como cuando hago así, y me captaron unas fotos y me captaron una foto haciendo así. Te quiero decir para empezar que cuando Dios nos crea con capacidades elementales. Y yo cuando era niño, lo primero que me enseñaron cuando pues tenía que aprender a escribir era la manera correcta de agarrar un lapicero. Entonces un lapicero me enseñaron, o un lápiz que se agarraba de esta manera. O sea, no me enseñaron a escribir así, ni tampoco así, sino que me enseñaron la manera correcta. Y Dios por su misericordia también me dio dones de artista. Yo pinto cuadros al óleo, dibujo, y siempre la delicadeza con que uno agarra las cosas es de esta manera. O sea que cuando uno quiere puntualizar algo por naturaleza, uno hace así, para empezar. Ahora vamos a hablar del tema de la famosa pirámide, donde muchos se han escandalizado, y hay una persona en especial que conocimos. No voy a mencionar su nombre porque está escrito en la palabra de Dios que no difamemos a nadie, pero es importante, por amor a las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Y esta enseñanza no la estoy haciendo por causa de esta gente que difama y que están ciegos guiando a otros ciegos. Como dice la palabra de Dios, los hombres malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea que lo más triste de una persona es que cree que está haciendo bien, pero no sabe que está siendo engañado él mismo, a su misma vez. O sea, él está engañando, pero él no sabe que él está siendo engañado también por Satanás. ¿Y cómo saber que esa persona está engañada por Satanás? Es bien simple. La palabra de Dios dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. Entonces vamos a aclarar con la palabra del Señor. Y en primer lugar, ¿por qué estamos haciendo esto? En Tito, capítulo 1, la palabra de Dios dice, cuando Pablo se presenta, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. O sea que para conocer la verdad, entonces uno tiene que vivir en santidad y en piedad. La verdad es según la piedad. La verdad de Dios la va revelando conforme uno es fiel. Entonces, a más pecado, más ceguera espiritual. Entonces vamos a hablar de la pirámide famosa para que aprendan aquellos que pues están en una ceguera espiritual, pero que con sinceridad quieren arrepentirse. Para ellos está dedicado esto. Entonces, lo que dice la palabra de Dios cuando Pablo deja a Tito en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. Esa palabra en el griego es presbíteros, o sea, son hombres maduros.
en cada ciudad, así como te mandé. El que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, o sea, el episcopos, como una especie de superintendente o capataz, es necesario que sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amable, lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra. Y acá vamos ya con la enseñanza. O sea, retenedor de la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios, el logos que está aquí, con la ayuda del Espíritu de Dios, para que podamos entender lo que Dios nos ha concedido. Pero para que nosotros podamos entender el logos y la palabra escrita, necesitamos el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios, me parece, más nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, porque nadie puede conocer las cosas de Dios, sino tan solamente el Espíritu de Dios. Entonces nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos, para que entendamos. Pero si una persona no ha sido perdonada, es porque no se ha arrepentido. Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay Espíritu Santo. Entonces, una persona sin toda esa dinámica, esa sucesión de cosas, que significa primeramente oír el Evangelio. El Evangelio causa convicción de pecado. El pecado y esa convicción hace que uno se arrepienta y se aparte. Y eso lo ve Dios y perdona y limpia. Y cuando limpia, entonces derrama su espíritu y recién podemos entender las cosas del Espíritu de Dios. Por eso esta persona que me está difamando, y hay una persona, un hermano que me escribió, hermano, lo están difamando en Facebook. Y yo digo, ¿quién es esta persona? Y cuando veo de qué se trata la difamación, la misma historia. La pirámide y mi mano haciendo así cuando quiero enfatizar algo. Yo digo, ¿eso es todo lo que tiene? Bendito sea tu nombre, Señor. Vamos a enseñar acerca de la pirámide hoy día. Dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estamos hablando aquí que hay personas sinceras que están contradiciendo porque no han entendido la verdad. Ahora, miren lo que dice el versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, o sea, tercos, habladores de vanidades y engañadores. O sea que en el versículo 11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastorna casas enteras, enseñando con ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces vamos a pasar de una vez al tema y vamos a leer. Voy a leer Hebreos capítulo 12, verso 22, porque aquí se trata de la Nueva Jerusalén. Entonces en Hebreos capítulo 12 dice, hablando acerca del tema de la realidad, porque Hebreos compara el antiguo pacto con el nuevo pacto, la ley de Moisés y la ley de Cristo Jesús, la sangre de los machos cabríos y la sangre derramada por el Señor Jesucristo, cambio de sacerdocio, cambio de la ley. Hebreos está hablando de todo eso y entonces dice, cuando hace una comparación con Moisés y dice, tan terrible era lo que se veía, estoy leyendo Hebreos 12, 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Pero ustedes, dice, sino que ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. O sea que la palabra de Dios dice
que nos hemos acercado a la realidad, porque estaba haciendo una comparación ahí. Por eso dice allí en el versículo 18, no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a las trompetas, a la tempestad, a la voz que hablaba, de la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar, y bueno, etcétera. Ustedes no se han acercado allí. Ahora ustedes se han acercado, dice Dios, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Nueva Jerusalén. O sea que si a un niño de 5 años yo lo llamo y le digo, niño, ¿qué es más semejante a un monte? ¿Esto o esto? Un monte. Y bueno, vamos a decirle al niño, un monte también. El niño me va a mirar medio raro y dice, nunca he visto un monte así. O sea, eso es para empezar con el sentido común. Solamente vamos a usar las escrituras y el sentido común. Y no estoy fuera de contexto, estoy hablando de la Nueva Jerusalén. No estoy hablando de otro contexto. Estamos en el contexto del monte Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial, que desciende del cielo. Ok, vamos a verla entonces. Vamos a ver a esa ciudad en Apocalipsis capítulo 21. Entonces, Apocalipsis capítulo 21, vamos a leer el versículo 16. Vamos a leer aquí. Apocalipsis 21, 16 y 17. Y voy a leer de la Reina Valera, versión del año 60. Y acá tengo 1, 2, 3, 4. Y en esta computadora tengo 2 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7 versiones. Dice, la ciudad, está hablando de la Nueva Jerusalén. Porque pues primero tendrían que leer capítulo 21, donde ahí lo dice. En el versículo 10, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Dice, me llevó a un monte grande y alto, monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Nueva Jerusalén, y me mostró la gran ciudad. Entonces, ¿cuál es la característica? Verso 16, la ciudad se halla establecida. Esa palabra establecida es la número 2749 en este libro, que es el libro de Strong's. Y en la 2749 es esa palabra que ven ahí, keimai, que keimai significa hallar, establecido, guardar, acostar, asentar, bajo, dar, poner. Entonces, establecido es keimai. Y acá tengo este diccionario expositivo que se lo recomiendo. Se llama W.E. Vine o Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento. Que esta herramienta es mejor que la de Strong's. Y dice lo mismo. O sea, está establecida, o sea, está fundada, está puesta, su base, está hablando de la base. O sea, si este es el suelo, está hablando de la base, está hablando sobre poner, sobre fundar, sobre lo que está establecida o puesta sobre. Y dice la Biblia que la ciudad se está establecida en cuadro. Esta palabra cuadro es la número 5068, que también la tengo acá en esta concordancia. Y es, en el griego la palabra suena tetrágonos, que significa 4 ángulos. 4 ángulos, tetrágonos, de 4 esquinas. 4 esquinas. O sea que nos está diciendo que la ciudad
está asentada, fundada en un tetrágonos. ¿Qué significa tetrágonos? Esto es lo que significa tetrágonos. 4 esquinas. 1, 2, 3 y 4. Está fundada, está establecida en 4 esquinas. Y dice, su longitud es igual a su anchura. Su longitud es igual a su anchura. Esto es igual a esto. Es un cuadro. Y dice que, y él midió la ciudad, con caña, dice 12,000 estadios. Y este lado y este ancho, 12,000 estadios equivale a 2,160 kilómetros. 2,160 kilómetros, que serían 2,160,000 metros. O sea que cada lado mide 2,160,000 metros o 2,160 kilómetros. Y midió su muro, y el muro de la ciudad medía 144 codos de medida de hombre, la cual es ángel. Y haciendo la conversión de codos a metros, entonces el muro medía 65 metros. A ver, yo voy a llamar ya a un niño, no de 5 años, pero un niño ya que haya pasado un poquito la primaria, que ya esté terminando la primaria, y luego le preguntaría, mira la proporción de 2,160,000 metros y que el muro solamente tiene 65 metros. Imagínense. O sea que si hacemos, pues vamos a suponer, no tengo ni punto de comparación, o sea que si vengo desde acá arriba hasta acá abajo, y vamos a suponer que eso mide 2,160,000 metros, vamos a suponer de aquí, vamos a hacerlo el dibujo aquí. Vamos a suponer que de acá hay 2,160,000 metros. Entonces, proporcionalmente, 65 metros sería ¿cuánto? Este punto sería muy grande. Este punto de aquí sería muy grande. Demasiado grande. Prácticamente no se vería. Esa es la proporción más o menos. Entonces dice que el lado y el ancho tiene 2,160,000 metros o 2,160 kilómetros. Pero que el muro de la ciudad solo tiene 65 metros de alto. Vayan pensando. Entonces, aquí voy a leer en la computadora esta aquí, en la Biblia paralela, voy a leer lo que dice la Biblia de las Américas. Y en el versículo 16 dice, la ciudad está asentada en forma de cuadro. La ciudad está asentada, pero está asentada, o sea, su base es en forma de cuadro. Y su longitud es igual que su ancho. O sea, si esta es la base, la superficie, suponiendo que esta es la superficie donde está sentada. Dice que está aquí el ancho y su longitud es igual. Es un cuadrado, pero visto de arriba, pues es un cuadrado de 4 ángulos. Tetrágonos. Pero no está en el aire, está asentada, está fundada. Entonces, dice la palabra de Dios
que está establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Vamos a leer aquí, como estábamos leyendo, la Biblia, habíamos citado, ¿qué versión es esta? De las Américas. Dice, y la ciudad está sentada en forma de cuadro, y su longitud es igual a que su anchura. Y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. O sea, dice que su longitud, anchura y altura. O sea, que ahí es donde la gente se confunde y le pone una altura acá y también le pone una altura acá, le pone una altura acá, le pone una altura acá. ¿Y qué es lo que dibujan? Un cubo. Y a todas las personas que creen que la Nueva Jerusalén es un cubo, lo cual es un error, porque Dios nunca dijo que los lados eran un cubo. Él nunca habló de los lados, Él habló de la base. La base es un cuadrado, pero Él nunca habló de que los lados son un cuadrado. Él habló de la altura. Acuérdense que es el monte de Sión. Lo que vio fue un monte, vio como un monte. Entonces, estamos leyendo la Biblia de esta versión y ahí lo dice. Y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. Entonces la gente se imaginó un cuadrado. Entonces esto de acá tiene 2,160,000 metros. Esto también, todo tiene. O sea que esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esquinas. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya no es un tetrágonos. Yo les invito a que busquen en Google, ustedes mismos, en Google, en donde quiera busquen el cubo satánico, el cubo del Saturno, el cubo de Lucifer, el cubo de Satanás. Y se van a dar cuenta que el cubo, por ejemplo, allá en Medina, se ponen alrededor de un cubo negro que es la Kaaba, allá en la Arabia Saudita, y se ponen alrededor a adorar en círculo. Y se van a dar cuenta que es un cubo negro. El cubo representa a Saturno. Saturno, muchos creen que representa a Satanás. O sea que si alguien cree que Felipe Canepa es un mentiroso y es un Illuminati porque dice que la Nueva Jerusalén es una pirámide y la pirámide es un símbolo de los Illuminati. O sea, quiero que sepas que tú eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo que no conoces la verdad. Y cuando la verdad se te está enseñando, tú la tuerces porque tu corazón no es recto para con Dios. Porque el que quiere saber la verdad y de verdad está arrepentido y quiere saber, Dios nunca te va a dejar en la falsedad y en el engaño. Así que busca lo que significa un cubo y te vas a dar cuenta que el cubo es el que representa a Satanás, no una pirámide. La palabra de Dios dice bien claramente en Corintios que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuánto más su ministro como ministro de justicia? La palabra de Dios que dice que Lucifer quiso ser igual a Dios. Cuando dice, subiré a lo alto y me sentaré junto a las piedras allá en el cielo, a lo más alto. Ese fue Satanás. Satanás es el que se disfraza o el que quiere imitar a Dios. Dios no quiere imitar a Satanás, por si acaso. Entonces, cuando la gente ignorante, totalmente ignorante, me vio hacer este dibujo, un cuadro acá, y yo hice este dibujo, ¿no? Una pirámide de 4 lados. Entonces dijeron, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacer que no se vea suponiendo que este es el cuadro. Subo acá. Vamos a suponer que no se vea este lado de acá, se vería así, una pirámide. Vamos a verla transparentemente.
Más o menos así. De 4 lados. Está establecida. Está puesta en el suelo. Aquí vamos a suponer, no se ve bien así. Vamos a suponer que esto sea la base. Y esta es la base donde está, asentada, en cuadro, tetrágonos, 4 esquinas, 2, 3, 4. Su altura y su longitud es un cuadrado, dice, tetrágonos. Y la palabra dice después. Es el versículo 16. Dice, y la ciudad está sentada en un cuadro, su longitud tanta como la anchura, y midió la ciudad con vara 12,000 estadios, su longitud, anchura y altura son iguales. O sea, después que termina de decir, midió la ciudad con vara 12,000 estadios, punto, luego dice, punto aparte, su longitud, anchura y altura son iguales. Su longitud, anchura y su altura. ¿Cuál es su altura? Esta es su altura. De aquí a aquí. El centro, esa es la altura. No dice de otra manera. Está establecida en cuadro, sí, pero no dice que sus lados están también en cuadro. Entonces, la palabra de Dios, repito, Dios no imita a Satanás. Oh, no, que las pirámides de Egipto eran satánicas y que el dólar americano tiene la pirámide de los masones. Sí, ya sabemos eso. Eso no significa que esto no sea verdad. El diablo es el que imita a Dios. Dios no imita a Satanás. Como está escrito, que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Entonces mucha gente está haciendo el cubo y arriba en las regiones celestiales los poderes y las potencias se están burlando de los cristianos. Se están burlando prácticamente porque lo tienen al revés. Entonces voy a leer esta versión de aquí, King James. Lo mismo, and the city light, o sea, está puesta 4 squares and the length is large as the breadth. And he measured the city with the reed 12,000 furlongs. O sea, dice lo mismo en la King James. Acá tengo una Biblia católica, la Biblia de nuestro pueblo. Dice en el versículo 16, la ciudad tiene un trazado cuadrangular, igual de ancho que de largo. O sea, cuadrangular, pero no está hablando del alto, está hablando de la base. Cuadrangular, igual de ancho que de largo. Y dice aquí, midió con la caña 12,000 estadios, igual en longitud, anchura y altura. Longitud, anchura y altura. Entonces, si tengo otra Biblia acá, si tengo una más que es la Nueva Biblia Latinoamericana. En la Biblia paralela ustedes pueden verla ahí. La Nueva Biblia Latinoamericana, lo voy a leer también, versículo 16. Dice, la ciudad está asentada en forma de cuadro y su longitud es igual que su anchura. Punto. Su longitud es igual que su anchura. Está hablando de la base. Y midió la ciudad con vara 12,000 estadios o 2,160 kilómetros. Su longitud, otra vez, anchura y altura son iguales. Entonces, lo que es un cuadro no son los lados, sino, lo dice en todas partes, es su base la que es un cuadrado. Que la palabra en griego es tetrágonos. Lo que es un cuadrado es su base. Eso es lo que dice, está establecida. Su base es un tetrágonos. Eso es. Es el monte de Sión. Es la base la que es cuadrada. No dice que es un cubo. No dice que es un cubo. O sea, un cubo es el símbolo de Saturno
Y mucha gente no sabe lo que está haciendo. Y por último, para mí, un cubo es una figura geométrica. Para mí, yo no tengo problema, porque la palabra de Dios dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Jesucristo me ha dado una libertad total. Yo puedo hacerme judío a los judíos sin ser judío. Puedo acercarme a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando sin ley, pero con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Yo puedo ponerme a los musulmanes como si fuera musulmán sin ser musulmán. A los que creen que es una pirámide, bueno, ¿cuál es el problema? A los que creen que es cubo, eso es lo que tú crees. A ver, explícame. Entonces, el problema no es ese. El problema es la contención con la cual difaman. Y en Tito, justamente, había leído Tito y voy a leer aquí Tito otra vez. Porque si creen que me he inventado, ¿dónde está ese versículo? A ver dónde dice aquí. Tito capítulo 3, verso 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ese es el principio de lo que hay una persona que difama. En lugar de ver lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa. Pero tiene la mente, como dice la palabra de Dios, corrompidas. Tiene la mente, como dice aquí, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y diversos deleites. Y me había olvidado de leer la Nácar Colunga. Aquí tengo la Nácar Colunga también. La ciudad estaba asentada sobre una base cuadrangular. Aquí está. No lo pueden leer, pero créanme, ningún mentiroso entra en el reino de los cielos. La ciudad estaba asentada sobre una base cuadrangular y su longitud era tanta como su anchura. Y dice, y tenía 12,000 estadios, siendo iguales su longitud y su latitud y su altura. O sea que son iguales las medidas, pero lo que era cuadrado no era el cubo de todos los lados, sino lo que era cuadrado de la base. O sea que yo, sinceramente, el propósito de esta enseñanza es por amor a los escogidos, a los que recién están aprendiendo y han visto un video del hermano Felipe, donde hice una enseñanza acerca de la Nueva Jerusalén en el monte Sión. Y aparte de eso, fue una iluminación del Espíritu Santo que nos reveló, no solamente a mí, sino a muchos hombres en el mundo, hombres de Dios, profetas de Dios, que han visto al Señor Jesús con sus propios ojos y han hablado con Él en el cielo. El Señor también les reveló a Él lo mismo, que la Nueva Jerusalén tiene una forma piramidal, no de un cubo. O sea, no soy yo el único, no soy el único que da testimonio. Entonces, por amor a estas personas es que estamos haciendo esto para que se queden tranquilos. El hermano Felipe no es un masón. Los masones son unos hijos del diablo, algunos lo saben y algunos no. Yo muchas veces he querido puntualizar y he hecho mi señal de una manera natural porque muevo mis manos. Pero no tengo símbolos masones. Si por si acaso hago algún gesto que alguien ha escuchado que eso es satánico, lo siento por ti. Así que eso es lo que yo quería compartir con ustedes para dilucidar este tema. Esto de acá, este cubo, busquen lo que significa. Esto representa a Saturno. El cubo, donde están los musulmanes, los islámicos, adorando a la Kaaba. Investiguen acerca del cubo. Dios les bendiga abundantemente y mi recomendación,
Sean puros, busquen la santidad, porque sin ella no van a ver a Dios. Procuren entrar por la puerta estrecha, porque muchos van a querer entrar, muchos. ¿Y saben qué? Les voy a decir lo mismo que dijo el Señor Jesús, y no van a poder.